Nuevamente, el presentador de noticias de la Fox News, Tucker Carlson, encendió la pantalla con una entrevista que le realizó al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien dio polémicas declaraciones sobre quienes buscan desprestigiar su mandato. De hecho, Bukele se ha referido a la evidente persecución mediática por parte de la CNN y una de sus, entre comillas, estrella. Para nadie es un secreto que Fernando del Rincón usa la plataforma de CNN en español para mentir descaradamente sobre Bukele, pero el mandatario salvadoreño no se queda callado ante las calumnias y le restó importancia asegurando que ya nadie lo ve. Los detalles a continuación. Nayib Bukele la rompió en vivo y gran parte del territorio estadounidense pudo ver sus declaraciones a través de la cadena de noticias Fox News, donde fue entrevistado por el periodista Tucker Carlson. Y es que Fernando del Rincón tiene semanas usando la pantalla de CNN para atacar al presidente Nayib Bukele. Al parecer, el presentador de noticias recordó dónde queda El Salvador, pues anteriormente no hacía ninguna referencia a ese país centroamericano. Bukele aplastó a Del Rincón, asegurando lo siguiente: antes nadie hablaba de El Salvador, ahora hablan. Aunque algunos dicen mentiras que son superadas por la realidad de las cosas. Así, el mandatario salvadoreño le quitó la máscara a la canalla mediática que lo ataca de forma reiterada. Días atrás, el periodista de la cadena CNN llamó hipócritas y mentirosos al presidente Bukele y a su vicepresidente Félix Ulloa por promover la reelección del actual mandatario. Comparó esta situación con la vecindad del Chavo. De manera descarada y sin conocer la realidad del pueblo salvadoreño, Del Rincón criticó a la población señalando que, en El Salvador, se argumenta la popularidad de Bukele. Le aplauden todos, les digo. Los que hoy le aplauden, mañana lo van a llorar. Ante esto, Bukele dijo en Fox News lo siguiente: tenemos una buena y una mala prensa. Los malos son irrelevantes. También los medios locales de El Salvador han intentado destruir la figura de Bukele, pero este ha dado respuestas a su pueblo con hechos. Bukele catalogó de vendidos a la prensa local que le hace el juego a periodistas como Fernando del Rincón, quien solo se ha dedicado a criticar las políticas no solo en El Salvador, sino a cualquier gobierno contrario a los gobiernos hegemónicos. Del Rincón acostumbra a realizar entrevistas agresivas y subidas de tono, y deja ver cómo ignora por completo la realidad de América Latina. Pero Bukele dejó claro que más son vistas sus alocuciones que los programas del periodista en CNN. Carlson presentó a Bukele como el presidente con la mayor popularidad en el mundo. Más allá de la posición conservadora de Fox News, se le dio la oportunidad a Bukele para que informara qué está pasando en El Salvador. Esto a raíz de que las políticas de seguridad de El Salvador han trascendido a otros países. Y es tal el impacto que el gobierno de Nueva York solicitó al gobierno de Bukele que participara en un foro de seguridad para que le contaran al mundo cómo han logrado la seguridad en el país centroamericano. Al parecer, el único que no entiende la realidad de El Salvador es Fernando del Rincón, quien ha bombardeado de adjetivos al mandatario salvadoreño, desde cínico hasta hipócrita. Incluso se ha burlado de la capacidad del pueblo salvadoreño por su apoyo a Bukele. Del Rincón no ha conseguido otro entretenimiento que criticar cualquier política del presidente Bukele. Hace un mes también cuestionó al procurador para la defensa de derechos humanos de El Salvador sobre supuestas detenciones arbitrarias. Pero el mandatario salvadoreño se ha dedicado a ignorar los ataques del periodista, ya que estos son solo provocaciones para golpear su popularidad, la cual sigue intacta pues ya nadie le presta atención a lo que diga Del Rincón. Por otra parte, el presidente de El Salvador también aprovechó la oportunidad para criticar duramente a la Reserva Federal estadounidense, asegurando que roban el dinero de los ciudadanos y que esta gira en torno de los intereses económicos más poderosos del mundo. Sobre la Fed, Bukele aseguró lo siguiente: imprimen más dinero y roban de tu riqueza y tus ahorros, y eso es inmoral.
El alza de tasas de interés de la Reserva Federal estadounidense está llevando a los países a pagar cada vez más por sus deudas. Bukele comentó además que la Fed no solo es inmoral, sino que también destruye principios económicos básicos como el ahorro o la pensión de los estadounidenses. La necesidad de frenar la inflación está acabando con la capacidad de consumo de la población. Las críticas de Bukele sobre el sistema financiero estadounidense estuvieron relacionadas con las recientes subidas de las tasas de interés en 0,75%, lo que las colocó en un rango de entre 3 y 3,25%. El presidente de la nación centroamericana dijo en la entrevista en Fox News que su política económica ha sido fuertemente criticada en los espacios de poder estadounidense por adoptar Bitcoin como moneda de curso legal para su país. De hecho, desde el Congreso estadounidense, varios senadores presentaron una ley para proteger el sistema financiero de su país, ya que le temen a la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador. Pero Bukele se ha defendido en otras ocasiones expresando que sumar Bitcoin a las reservas de su país era el único movimiento obvio, el único movimiento lógico para la economía de El Salvador. Además, considera que el futuro de la humanidad está en juego, con Bitcoin en el medio. Para el mandatario salvadoreño, la Reserva Federal no tiene nada de federal y tampoco tiene reservas. Ironizó al explicarle a la audiencia que todas las políticas agresivas de la Fed solo están perjudicando a la población estadounidense. Bukele aseguró que su gobierno recibe golpes constantes de medios como CNN, Forbes o Financial Times, pero que solo dicen mentiras, y las mentiras no duran mucho tiempo, pues él se impone con su verdad y con hechos comprobables en su país. Carlson se mostró complacido con Bukele al señalar que los periodistas de CNN, como Fernando del Rincón, son irrelevantes, no tienen audiencia, no vale la pena que sus shows estén al aire. Con esto desarmó por completo a la canalla mediática que lo ataca constantemente. Bukele le ha dejado claro a la prensa internacional que si antes no se preocupaban por su país, ahora pueden visitar El Salvador para que corroboren la verdad sobre lo que pasa. Ahí podrán opinar con moralidad y no sentados desde sus estudios ignorantes de la verdad. Dicen que la Reserva Federal no es nada federal y no tiene reservas, ¿verdad? Así que imprimen más dinero y roban de tu riqueza y tus ahorros. Y eso es inmoral. Pero no solo es inmoral, sino que también destruyen algunos principios económicos básicos, como por ejemplo el ahorro o tu pensión. A partir de estas publicaciones financieras imprimirán mentiras. Hay algo especial en las mentiras, es que no duran mucho. No duran mucho. Entonces, cuando las personas se dan cuenta de que estas cosas no tienen ningún sentido, ven por sí misma la diferencia, como tú. Por ejemplo, has ido 3 veces a El Salvador, en diferentes ocasiones, y ven las cosas en una línea diferente, y ven la realidad. Así que nuestra realidad siempre se impone sobre las mentiras, solo porque es real. Así que es más fácil defenderlo, más fácil mostrarlo, o demostrar que es verdad. Así que estamos recibiendo algunos golpes, pero si miras un poco hacia atrás, antes no se preocupaban por nosotros. Así que en este momento, si tenemos malas publicaciones en Forbes o Financial Times y no estaban escribiendo sobre El Salvador antes, no es como si perdiéramos nada. Y hay otras publicaciones que escriben historias interesantes sobre El Salvador. Hay un tipo, esto solo es una broma, por supuesto que lo es, pero acaba de decir, El Salvador tiene la mayor cantidad de documentales por cápita porque hay mucha gente haciendo documentales sobre la adopción de Bitcoin, sobre el surf, porque hay un buen surf en El Salvador. Porque hay muchas medidas de seguridad que estamos implementando contra la MS-13. Así que estamos recibiendo mucha buena prensa y también estamos recibiendo mala prensa. Pero los tipos que imprimieron la mala prensa no escribieron nada sobre El Salvador antes. Así que no es que estemos perdiendo sus audiencias. Y también sus audiencias están disminuyendo, ¿verdad? Porque ni siquiera está cerca. No son tan importantes como solían ser. En realidad son casi irrelevantes, pero tienen sus nombres heredados. ¿Pero quién compra ya una revista Time?
Quiero decir, no conozco a nadie. Antes era algo muy importante. En un calles comprar un Newsweek o una revista Time. Pero ahora, ¿quién compra ya una revista? ¿Quién se suscribe a una revista online? Nadie. Quiero decir, son realmente nombres heredados y sus cuentas de Twitter. Así que ya no son realmente medios de comunicación convencionales. Solo están contabilizando a las redes sociales con un nombre, heredado de ser medios convencionales. Y parece que no te importa lo que digan. Bueno, sí quiero decir, he aprendido a no importarme. Pero por supuesto, al principio sí me importaba, porque para mí pensé que eran importantes. Ahora que veo que no lo son y como no nos están tratando, también he aprendido a no importarme. Y creo que es mejor porque, si nos fijamos en los números, por ejemplo, la cantidad de suscriptores que tienen es realmente ridículo. Nadie los está mirando. Realmente, ya nadie ve CNN. Estuvimos hablando ayer en El Salvador. Tenemos este show de noticias local y este show. El show de noticias. Como las noticias nocturnas. El noticiero nocturno local. Canal 4. Tenemos 1 millón de espectadores cada noche de los 7 millones de personas que viven en El Salvador. Tienes 1 millón de espectadores, que no es mucho. El 14% de la población está mirando. Y luego CNN en horario estelar tienen medio millón de espectadores. Así que Canal 4 de vuelta en El Salvador tiene 2 veces. Creo que es muy obvio que sí.